Buenos días, chicos. Entonces vamos a continuar hoy con el mismo objeto de estudio, que es aminoácidos y proteínas. Nuevamente, o retomando el tema de aminoácidos, acuérdense que ayer hablábamos de la estructura del aminoácido y de algunas de las características estructurales y revisamos los diferentes aminoácidos que son conocidos como los aminoácidos estándar, clasificándolos como polares, no polares, ácidos y básicos, y además también revisamos el código de 3 y de una letra. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a hablar de algunas de las propiedades más específicas ya de los aminoácidos y vamos a comenzar con las propiedades ópticas de los aminoácidos. Hay que recordar que el carbono alfa, que si se acuerdan pues es el carbono central de cada aminoácido, está unido a 4 grupos químicos diferentes, con excepción de la glicina. Entonces, la glicina ahorita la vamos a explicar, pero todos los aminoácidos menos la glicina tienen su carbono central y 4 sustituyentes diferentes, lo cual lo hace convertirse en un carbono denominado químicamente como carbono asimétrico o carbono quiral. Y ese carbono quiral tiene actividad óptica. Se le dice que, o se le conoce como un carbono ópticamente activo. Vean ustedes aquí la glicina, aquí la alanina, y nos dice que la glicina es la excepción, dice porque su carbono alfa tiene 2 sustitutos que son hidrógenos. Entonces vean la glicina, uno de sus sustituyentes es el carboxilo, otro es el amino, otro es el hidrógeno y su siguiente sustituyente es un segundo hidrógeno. Entonces este no es un carbono asimétrico o un carbono quiral y la glicina entonces es la excepción a esta regla o a esta propiedad óptica que tienen los aminoácidos. En el caso de la alanina, que ustedes ven aquí a la derecha, entonces lo que nosotros vemos es que está el carbono alfa y luego tiene su sustituyente carboxilo, amino, el hidrógeno y la cadena lateral. A veces nos confundimos porque creemos que el sustituyente es el átomo de carbono al que está unido. Y luego me preguntan a veces, oiga maestra, pero ¿por qué dice que tiene 4 sustituyentes diferentes si está conectado a 2 carbonos? Acuérdense que en química pues el sustituyente es la molécula completa. Si la cadena lateral es una cosa así gigante, toda la cadena lateral es un sustituyente y eso quiere decir que este metilo es diferente a este amino, es diferente a este carboxilo y es diferente a este hidrógeno. El hecho de que tengan estas 4 sustituyentes diferentes, dijimos que les da este centro asimétrico o este carbono asimétrico, y esta diversidad de componentes alrededor del carbono asimétrico permite que los aminoácidos se puedan presentar en 2 formas distintas, denominadas D y L. Y estas formas o estas conformaciones son imágenes especulares una de la otra. Vamos a ver aquí en esta imagen, que es la del libro de McKee, está la alanina. Yo siempre les digo que imaginen que una imagen especular es como si ustedes vieran su mano derecha en espejo de la mano izquierda. Imagínense un espejo aquí en medio, que es la forma en la que representan los libros la imagen especular, y entonces tiene que corresponder los átomos o en el caso de mi mano los dedos de un lado con los del otro, el dedo gordo con el dedo gordo, el índice con el índice, el medio con el medio. Esos son imágenes especulares. Entonces los aminoácidos, gracias a esta quiralidad o asimetría, pueden presentarse de 2 formas. Aquí ustedes ven la L-alanina, la cual es una imagen especular de la D-alanina. ¿Qué es lo que determina que un aminoácido sea configuración L y uno que sea configuración D? Pues tiene que ver con la forma en la que desvían la luz cuando pasa un haz de luz a través de ellos, y L quiere decir que la desvían hacia la izquierda y D la desvían hacia la derecha, es levógiro y dextrógiro. Y el grupo funcional que a los aminoácidos le da esta característica de desviación de la luz hacia la derecha o hacia la izquierda es el grupo amino. ¿Ok? Amino. Si el amino está a la derecha, entonces lo podemos ver como aquí están, miren, en esta de acá del espejito, hacia la derecha es D, hacia la izquierda es L. Y esta es la imagen, a la derecha ustedes ven la misma alanina con la representación que nos da el libro de Ferrier, igual, hacia la izquierda el amino y hacia la derecha el amino.
Aquí, a este tipo de isómeros, acuérdense que la definición de isómeros son moléculas que tienen la misma cantidad y tipo de átomos, pero que su acomodo es diferente. Este tipo de isómeros en los aminoácidos se conocen como estereoisómeros, isómeros ópticos o de manera más específica enantiómeros. Con cualquiera de esas tres formas que están aquí subrayadas en negrita, ustedes pueden identificar a este tipo de isomería en los aminoácidos. Y luego en verde les pongo algo bien importante. Los aminoácidos encontrados en las proteínas son de configuración L, ¿ok? Y no quiere decir que en la naturaleza no existan los de la configuración D, sí los hay en algunas paredes bacterianas, en algunos antibióticos, pero los que están formando parte de nuestras proteínas son de configuración L, muy bien. Ahora, después de revisar las propiedades ópticas, vamos con otra propiedad que es muy importante para los aminoácidos, y estas propiedades son propiedades ácidas y básicas de los aminoácidos. Esta parte quizá a ustedes les parezca una parte compleja, pero vamos a tratar de aterrizarla de una manera que sea útil para que ustedes puedan, sobre todo, entender qué relevancia biológica tiene el hecho de que los aminoácidos tengan propiedades ácido-básicas, ¿no? Vamos a comenzar con algunos conceptos así elementales. Dice, los aminoácidos tienen grupos carboxilo alfa, que quiere decir que es el carboxilo que está pegado al carbono alfa, el cual es débilmente ácido, y grupos amino alfa, el cual es débilmente básico. Y algunos aminoácidos poseen grupos ionizables en su cadena lateral, como lo vimos en los aminoácidos ácidos y en los aminoácidos básicos. Esta propiedad de presentar cargas de los aminoácidos les permite actuar como buffers o como tampones, manteniendo el equilibrio del pH en soluciones acuosas. Entonces, biológicamente, los aminoácidos cumplen una función importante porque también nos ayudan a mantener el pH de nuestros líquidos corporales. Si ustedes se acuerdan, yo creo que todos sabemos que en la sangre tenemos un buffer que es muy efectivo, que es el bicarbonato, ¿verdad? Bueno, también los aminoácidos, por esta propiedad que tienen de tener cargas y de amortiguar el pH, tienen esta función de buffer en nuestros líquidos sanguíneos. Esto que está aquí, yo se los pongo como para resumir y utilizo algunas palabras que son simples, pero que creo que nos permiten a nosotros entender un poquito más esto. Dice, los aminoácidos son moléculas que tienen dos partes importantes. Tiene un grupo ácido, que dijimos ya ayer que era el grupo carboxilo, que el grupo carboxilo, su característica es que puede disociar o soltar un protón. El protón, acuérdense que es el hidrógeno. Y luego tiene un grupo básico, que es el amino, el cual puede recibir un protón. Entonces, esas dos características de todos los aminoácidos le permiten estar cambiando de forma o de carga a un aminoácido dependiendo del pH en el cual se encuentre. En una solución acuosa, estos grupos pueden ganar o perder protones dependiendo del pH del agua. Y les pongo estas imágenes de acá nada más para contextualizar con las que vimos ayer. Acuérdense que decíamos que normalmente, en la imagen de acá arriba, normalmente en los libros nos daban la estructura que está hacia la derecha, pero que en la realidad nosotros encontramos disociado el protón del carboxilo y cargado el protón del amino, y esta es la estructura conocida como suiterión, que es la más biológicamente, o la estructura que mejor representa lo que biológicamente está pasando, ¿ok? Y luego, ayer que yo les presentaba estas imágenes, les decía que hay unas letras rojas en estas imágenes y hay unos valores de pK. Las letras rojas o los hidrógenos que están marcados en rojo en estos aminoácidos que están aquí, lo que nos dice son que esos protones pueden estar presentes o no en este grupo funcional. Entonces, en el grupo carboxilo, este protón se puede disociar y me da el carboxilato. Y en el grupo amino, este se puede cargar un protón adicional, por lo cual adquiere esta carga positiva extra, y este también se podrá disociar. Y aquí está también en este caso marcado en rojo. ¿Qué nos dice el pK? Bueno, el pK es un valor en la escala del pH. Acuérdense que la escala del pH va del 0 al 14. Muy bien. Entonces, los pKs son los puntos en la escala del pH, pH 2, pH 3, pH 4, al cual se disocia cada uno de estos protones. Quiere decir que en este aminoácido, que es la glicina, que está representado aquí, el protón del carboxilo
se disocia de él cuando está en un pH 2.3. Y quiere decir que para que se disocie este protón del amino, tiene que llegar el pH a un pH mucho más alcalino, como 9.6. ¿Dudas de lo que significan estos valores? Quiere decir que ustedes nunca van a no van a encontrar un pK de 18, de 20, porque es un valor dentro de la escala de pH, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con estos de acá? Y les pongo de ejemplo el ácido aspartico y la arginina. Pues que además de tener la posibilidad de disociar el protón del carboxilo, del amino, en sus cadenas laterales tienen posibilidad de disociar protones que también están ahí y adquirir cargas en las cadenas laterales. En el caso del ácido aspartico o también del ácido glutámico, que tienen un carboxilo en su cadena lateral, entonces se puede disociar este protón y tiene un pH específico al cual se disocia el protón. El libro de Ferrier los numera como 1, 2 y 3 dependiendo del pH al cual va disociando cada protón, pero la realidad es que lo más común es que le llamen pK1 al del carboxilo, pK2 al del amino y pKr al de la cadena lateral, ¿okay? Que es como viene en el libro de McKee. Y luego en la arginina, pues además de este protón, también tiene este grupo amino que puede cargarse de un protón adicional y ese se disocia a pH de 12.5 en el caso de la arginina. Ahorita lo vamos a ver con más calma, nada más aquí quiero que quede con el concepto claro de que los aminoácidos tienen protones que se pueden disociar dependiendo del pH en el cual se encuentran y esta disociación le da cargas a la molécula en el grupo carboxilo, en el grupo amino o en la cadena lateral, si son aminoácidos que pueden disociar protones de las cadenas laterales, y eso ayuda a actuar como buffers, manteniendo el equilibrio del pH fisiológico. Cuando nosotros estudiamos estas propiedades ácidas y básicas de los aminoácidos, entonces nos dan estas gráficas que vienen en cualquier libro en donde ustedes revisen las curvas de titulación de los aminoácidos o las propiedades ácidas básicas de los aminoácidos. Y lo que nos explican estas gráficas es más sencillo de lo que parece. Nos dice que los aminoácidos pueden existir en diferentes formas, dependiendo del pH en el cual se encuentre. Vamos a ubicar esta imagen, la de la izquierda, y vamos a tener en cuenta que lo que está pasando aquí de la forma 1 a la forma 2 o a la forma 3 es consecuencia de un cambio de pH que está ocurriendo. Imagínense que cada uno de estas formas pues está en un pH diferente. Los pHs bajos, que estarían acá hacia la izquierda, debemos de recordar que tienen altas concentraciones de protones. Y conforme va cambiando el pH, si se acuerdan va 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llega al pH neutro, que la neutralización se refiere al proceso en el cual estos protones van encontrando hidroxilos con los cuales se conjuntan y forman moléculas de agua y entonces llegan a la neutralidad, pero conforme hay más hidroxilos hacia el lado de lo alcalino, pues se van haciendo el pH más alcalino, lo cual quiere decir que tengo una alta concentración de hidroxilos, no tengo alta concentración de protones de hidrógeno. Bueno, volviendo a la imagen que está aquí, que nos pone a la alanina como ejemplo. Vamos a ver la forma 1 y asumir que la forma 1 es la alanina cuando tiene muchos protones en el medio. Si la alanina tiene muchos protones en el medio o cualquier aminoácido tiene muchos protones, está en un medio ácido, entonces se va a cargar completamente de protones. ¿Cuáles son los espacios en donde se puede cargar de protones? Pues completando su carboxilo y con una sobrecarga en este grupo amino. ¿Sí estamos de acuerdo? Son las dos formas o las dos posiciones en donde la alanina puede tener protones. Ahora, yo les voy a preguntar, ¿cuál es la carga neta de esta molécula de alanina en un pH inferior a 2? Más 1. Acuérdense que solo tiene esta carga, por lo tanto decimos que tiene una forma catiónica. ¿Se acuerdan del catión? Cargas positivas, anión, cargas negativas. Muy bien. ¿Qué ocurre si yo voy aumentando el pH? Bueno, pues el aumento de pH se da porque a la solución en la que está esta alanina se le va agregando hidróxido o alguna base fuerte. Entonces, este hidroxilo, ¿qué es lo que hace? Empieza a jalar hidrógenos para formar moléculas de agua.
Y aquí hay dos posibilidades de dónde puede jalar hidrógenos, porque ya vimos ahorita en las imágenes de la diapositiva anterior que era o este los que se pueden disociar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿A cuál va a jalar primero? Pues al que tenga el pK más pequeño. En este caso, el del carboxilo tiene un pK de 2.3. Entonces yo voy a ir subiendo el pH y en el pH de 2.3, que es el valor del pK1, entonces estos hidroxilos van a empezar a jalar estos hidrógenos, formar moléculas de agua y darme una forma en la cual los carboxilos ya disociaron su protón y se quedaron en forma de carboxilato. Esta es la forma número 2. Esta es una forma cargada, pero ¿cuál es la carga neta de esa molécula? 0. Muy bien. ¿Es un ion? Sí, es un ion, ¿verdad? Porque tiene cargas. El ion se define como una molécula cargada. Y esta es la forma que se conoce como Sweeter-ion. Y esta es la forma que también se conoce como forma isoeléctrica o en igualdad de cargas. ¿Qué pasa si yo sigo aumentando el pH? Aquí siguen echando hidroxilos. Bueno, pues entonces va a haber una cantidad de hidroxilos suficiente para tener atracción por los hidrógenos que están en este grupo amino. Y al pH de 9.1, entonces se disocian estos protones y cuando se van, pues obviamente se llevan su carga para completar moléculas de agua con estos hidroxilos y queda el grupo amino descargado. Y me da la forma 3. Y la alanina en esta disolución acuosa de un pH superior a 10, porque yo sé que eso pasó cuando el pH alcanzó el 9.1, tiene una carga neta de 1, de menos 1, y esta es una forma aniónica. Entonces, dependiendo del pH en el cual está, un aminoácido puede existir con cargas diferentes y esas propiedades le permiten funcionar como buffers. ¿Sí? ¿Cómo representamos esto en una gráfica? Pues aquí está a la derecha. Aquí están los equivalentes de hidroxilo, quiere decir que entre más sube este en el eje de las Y, más alcalina es la solución y también si lo medimos con pH, pues más hacia la derecha es el pH más alto. Entonces nosotros encontramos el punto en donde tenemos la forma 1, fíjense aquí está la forma 1 en esta gráfica, y este no es un proceso lineal, o sea, nosotros no esperaríamos que se dé una gráfica recta aquí, sino que es un proceso que forma curvas en donde podemos identificar la transición de la forma 1 a la forma 2 cuando se llega al pK1, que es 2.3, y luego de la 2 a la 3 cuando se disocia a 9.1 el protón del grupo amino. Estas zonas se conocen como regiones buffer o regiones de tamponamiento, y luego viene un concepto nuevo que se llama punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es un punto en la escala del pH en donde yo encuentro al famoso Sweeter-ion. Nuevamente, el punto isoeléctrico es un valor en la escala del pH al cual nosotros encontramos la forma Sweeter-iónica. ¿Cómo se calcula esto? Pues es sencillo, sacamos un promedio de los pKs que están permitiendo esta transición de la forma catiónica a la forma aniónica o que rodean al Sweeter-ion, y entonces el promedio de 2.3 más 9.1 es 5.7 y ese es el valor del Sweeter-ion. Si a ustedes les dicen, oye, la alanina que tiene un pK1 de tanto y un pK2 de tanto, ¿en qué pH puedo encontrar yo la forma isoeléctrica? Bueno, pues sacan un promedio de esos dos pKs. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien, entonces tampoco es hoy en día tan complicado porque gracias a todos los que nos anteceden, pues ya tenemos los valores de todos los aminoácidos de sus pKs. Entonces están estas tablas en donde ya nos dicen los valores. Y ustedes ven que varios de ellos tienen solo 2 pKs y luego a partir de aquí de la cisteína, histidina, aspartico, glutámico, tirosina, lisina y arginina tienen valores de 3 pKs. Este valor es porque estos aminoácidos que están a partir de aquí de la cisteína pueden también disociar un protón de su cadena lateral. Muy bien. Ahora para que despierten. Quiero comentarles que en semestres previos, a lo mejor les van a platicar sus compañeros, yo les he entregado un manual de ejercicios que construimos para que ustedes puedan repasar algunas de las clases con ejercicios prácticos. A veces considero estos ejercicios como parte de su calificación. En este semestre no va a ser parte de su calificación, pero lo pongo a su disponibilidad. Si alguien lo quiere, me dice y lo paso para que lo imprima, lo engargole,
sin ningún costo y para que tengan ustedes posibilidad de ir haciendo actividades. Yo a lo largo de las clases les voy a poner algunas actividades, ¿ok? Bueno, aquí hay una actividad que vamos a tratar de hacer aquí entre todos que habla de las propiedades ácidas y básicas de los aminoácidos. Dice, de acuerdo al ejemplo representado en la imagen para la curva de disociación de la glicina, que es también la que nosotros ya acabamos de ver, catión, suiterión y anión, con sus valores de pK y su valor de punto isoeléctrico, desglose las formas iónicas e indique el ion y la carga y calcule el punto isoeléctrico para la valina, aspartico y lisina. Valina, ¿qué tipo de aminoácido es? ¿Polar, no polar, ácido o básico? No polar. Ajá. ¿Aspartico? Ajá. ¿Y lisina? Básico. La lisina es básico. Ok, entonces fíjense ustedes cómo la valina pues solo tiene 2 valores de pK porque su cadena lateral no tiene posibilidad de disociar ningún protón, pero el ácido aspartico sí y la lisina también. Entonces vamos a empezar con la valina. Esta es la estructura de la valina. Les voy a estar poniendo diferentes formas de representar químicamente a las estructuras, unas más condensadas, unas menos condensadas, para familiarizarnos con pues las diferentes formas en las que las podemos presentar. Valina, pK1 2.32, pK2 9.62. Nosotros podemos ver aquí la forma clásica en la que los libros no las representan, pero bueno, vamos a ubicar el carbono alfa, su hidrógeno, su amino, su carboxilo y su cadena lateral, la cual es una alifática no polar. Si nosotros sabemos o vamos a hacer esa curva de disociación, sabemos que aquí empezamos en un pH bajo en donde hay una alta concentración de protones. Quiere decir que el grupo carboxilo va a tener a su hidrógeno y quiere decir que el grupo amino va a existir en una forma en la cual tiene esta carga positiva adicional porque se cargó de este hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La carga neta de la molécula pues es +1 y es un catión. Ahora, ¿qué pasa cuando empieza a aumentar el pH y empieza a haber presencia de grupos hidroxilo? Bueno, pues que va a haber afinidad por los hidrógenos que están adentro de la molécula para formar moléculas de agua. ¿Cuál se va primero? Pues ustedes pueden ver la tablita. El menor se va primero, el del carboxilo. Por eso aquí dice, el del carboxilo se va para formar moléculas de agua a un pH de 2.32 y entonces el carboxilo se convierte en carboxilato porque perdió su protón. Y esta carga pues se sigue manteniendo y me da la carga neta 0, perdón, ya me adelanté, voy. Me da la carga neta 0, que es la del suiterión. Ahora, ¿qué pasa después de que sigo aumentando el pH y voy llevando a una concentración alta de hidroxilos? Bueno, pues lo que ocurre es que ahora se va a disociar al pH de 9.62 el protón del grupo amino para ir a formar moléculas de agua y eso traerá como consecuencia que se pierda esa carga adicional que teníamos aquí, se sigue conservando esta carga negativa y ahora la carga neta de la molécula es -1 y este es el anión. El punto isoeléctrico es entonces el promedio de los 2 pKs que rodean al suiterión, pues como aquí solo hay 2, promediamos el pK1 más el pK2 entre 2 y eso quiere decir que la valina tiene un punto isoeléctrico de 7.13. ¿Dudas? Muy bien. ¿Qué pasa ahora con este, el ácido aspartico? A diferencia de los aminoácidos que en sus cadenas laterales no se pueden disociar protones, el ácido aspartico y la lisina, que son los ejemplos aquí del manual, sí lo pueden hacer. Entonces, hay un punto más de disociación. Por eso, cuando ustedes ven las curvas de disociación, en lugar de 3 elementos, hay 4. Entonces, nuevamente, empezamos en el pH más bajo y con más protones. ¿Cómo voy a tener la forma? Pues lo más llena de protones posible. El amino cargado, el carboxilo, el alfa carboxilo, también como carboxilo, y el de la cadena lateral, también como carboxilo. ¿Cuál se va primero? El del carboxilo, alfa carboxilo, ¿verdad? Entonces, al pH de 2.09, que es llamado pK1, se disocia este protón y forma el carboxilato. Déjenme, se me hace que trae aquí. Bueno, la carga neta de esta molécula es +1. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Es un catión +1.
Cuando ya se disoció el protón de aquí, ¿cuál es la carga neta de esta molécula? Ajá, este es el suiterión. Y luego, si sigue el proceso de disociación, ¿cuál sigue? El de la cadena lateral. Muy bien, a veces nos queremos ir así como el renglón nos dicta y como nos enseñaron a leer, pero pues hay que tener lógica de que van en orden del pH. Entonces, enseguida se va el de la cadena lateral, este de aquí, y cuando se va este de aquí, este carboxilo se convierte en carboxilato. Y ahora la carga neta de la molécula, ¿cuánto es? Menos 1, y si es un anión con carga menos 1. Y luego, si yo sigo aumentando el pH, llego a un punto de 9.82 en donde se va a disociar el del grupo amino y entonces la carga neta de la molécula es menos 2. Yo tengo en los aminoácidos ácidos catión, suiterión, menos 1 y menos 2, tanto en el aspartico como en el glutámico, nada más los valores pues son diferentes. Si se acuerdan ayer que yo les describí los aminoácidos ácidos, había un punto en la diapositiva que hasta creo que se las marqué con negritas que decían, los aminoácidos ácidos tienen carga a pH fisiológica. ¿Cuál carga tenían los ácidos? Carga negativa. Ajá. Entonces, nada más para contextualizarlos en el por qué leen eso del libro que se ve en esta forma. Si ustedes aquí se imaginan la escala del pH que va del 0 al 14, ¿verdad? Pues el 2 podrá andar por aquí, el 3 por acá, el 9 por acá. Díganme, entre estos valores, ¿en dónde está el valor neutro? ¿Entre quién y quién? Ajá. ¿Y qué carga tiene la molécula que está entre el 3 y el 9? Ajá. Entonces, por eso los aminoácidos ácidos tienen carga negativa a pH fisiológico. En los que no eran ácidos, me devuelvo al anterior, el de la valina, por ejemplo, ¿en dónde queda el pH neutro? Pues aquí en medio, ¿verdad? ¿Qué forma hay aquí? Suiterión. Entonces, los aminoácidos que no son ácidos ni básicos están como suiterión a pH fisiológico. Los ácidos están con cargas negativas. Y el punto isoeléctrico de este aminoácido ácido se calcula no con un promedio de los tres, ¿ok? Porque a veces eso que creemos, decimos, no, pues promediamos los tres y no. Es con el promedio de los dos pKs que rodean al suiterión. En este caso, 2.09, 3.86 y pues el punto isoeléctrico del ácido aspartico es 3.62. ¿Qué creen que pase con el básico? ¿Cuántas formas va a tener? También 4. A pH fisiológico va a tener carga positiva. ¿Y cuántos cationes va a tener? 2. ¿Y cuántos aniones? 1. Muy bien, entonces nada más para no dejarlos así con la duda, aquí utilizo otras estructuras para que también se familiaricen con ellas. La lisina, pK1 2.18, pK2 8.95 y pKr 10.97, aquí sí van en orden. En el orden que están en la tablita es en el orden en el que se disocian. A pH muy ácido, pues yo tengo las dos cargas positivas tanto de la cadena lateral como del aminoácido y tengo completo el carboxilo. A pH de 2.18 se va a disociar el del carboxilo y entonces se va a convertir en carboxilato, aquí encerrado en verde, en esta forma número 2, y la carga neta, del primero pues es más 1 más 2, ajá, 2 positivo, y luego de la segunda estructura es más 2 menos 1, es un catión de carga más 1, y luego ¿qué pasa después? Pues a pH de 8.95 se va a disociar el protón del alfa amino, por eso aquí ustedes ya no lo ven, y se mantiene todavía el de la cadena lateral, y esta es la forma suiteriónica, porque más 1 y menos 1 tiene carga neta 0. Y si yo sigo aumentando el pH, pues al pH de 10.97 se va a disociar ahora sí el protón que está aquí en la cadena lateral, me va a quedar el grupo amino ya sin carga y la carga neta menos 1 que se le está proporcionando el carboxilo aquí encerrado en verde. Vamos nuevamente. ¿En dónde está el pH fisiológico entre estos valores de pH que nosotros tenemos? Entre pK1 y pK2. ¿Qué carga tiene esa molécula pH fisiológico? Más 1. Entonces, por eso ustedes cuando leen en los libros, los aminoácidos básicos tienen carga positiva pH fisiológico. Esta es la razón, por la forma en la que disocian sus protones. Y si yo quiero calcular el punto isoeléctrico, pues ahora son las que rodean el suiterión, el promedio de esos dos valores. Bueno, sí, es el promedio de estos dos, ¿ok? ¿9 punto qué?
Muy bien, ¿dudas de esta parte? Sobre todo me gustaría saber si entienden el por qué es importante que los aminoácidos puedan cambiar de cargas. ¿Cuál es la propiedad que les permite que a nosotros nos beneficie como humanos? El hecho de que puedan tener cargas diferentes. No necesariamente. Bueno, las interacciones que pueden formar para ayudar al plegamiento de las proteínas. Esa es una que ahorita la retomo, pero lo central, aunque sus cadenas laterales no puedan cambiar de carga, ¿por qué dijimos que era importante que los aminoácidos tengan estas propiedades ácidos básicas? Para mantener nuestro pH. Ajá, porque sirven como buffers o amortiguadores. Ahora, con el comentario que ustedes hacen, sí es muy importante, porque acuérdense que cuando un aminoácido forma una proteína, su carboxilo y su amino se enlazan uno con otro. Entonces, estas posibilidades de carga, cuando ya están formando parte de una proteína, ya no existen. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuáles sí existen? Pues las de las cadenas laterales que puedan disociar. Entonces, los aminoácidos ácidos y básicos, que son los ejemplos clásicos de los cuales sí pueden tener cargas en sus cadenas laterales, cumplen funciones muy importantes en la estructura de la proteína, porque las cargas de las cadenas laterales permiten las llamadas interacciones iónicas o puentes iónicos que le dan estructura a las proteínas. ¿Sale? Muy bien. Entonces creo que esta es la última diapo de propiedades ácido-básicas y ahora vamos a pasar a una parte que también es interesante y que ustedes deben de entender como futuros médicos. Nosotros casi siempre que nos dicen el aminoácido, sí, forma parte de las proteínas, uy, podemos hablar mucho de las proteínas, pero no se nos puede olvidar que también hay aminoácidos que aunque no formen parte de las proteínas, tienen funciones biológicas importantes. Y esta es la partecita que vamos a revisar, traigo algunos ejemplos. Hay aminoácidos que funcionan como mensajeros químicos, quiere decir, no estoy formando parte de una proteína, pero yo aminoácido soy un mensajero químico. O sea, algunos aminoácidos o sus derivados actúan como neurotransmisores, y aquí están dos ejemplos. Glicina, glutamato y GABA, que es derivado del glutamato, son importantes en la transmisión nerviosa. Serotonina y melatonina, que son derivados del triptófano. Yo creo que todo el mundo ha escuchado de estos dos, ¿no? La serotonina es la hormona del amor, sí, muy bien. ¿Y la melatonina? Para dormir, y hasta la compramos, ¿no? Para tomárnosla. Bueno, estos son derivados de un aminoácido que se llama triptófano. Quiere decir que el triptófano, además de ir a formar proteínas, todas las que a ustedes se les ocurra, tiene una función importante por sí solo, el cual es derivar en estas moléculas que regulan el ánimo y el ciclo de sueño y vigilia. Aquí están las estructuras, esta es GABA, esta es la serotonina, esta es la melatonina. Y también dentro de esta función de mensajeros químicos, otros aminoácidos funcionan como hormonas. Por ejemplo, la tiroxina, que la tiroxina es derivado de la tirosina y esta pues es una hormona tiroidea. Y el ácido indolacético, que es derivado del triptófano, es una hormona con funciones vegetales, pero pues también son derivados de aminoácidos con función biológica más allá de la formación de proteínas. ¿Dudas de estos? Ahora, hay otros aminoácidos que funcionan como precursores, o una de las funciones importantes de los aminoácidos es que funcionan como precursores de moléculas complejas. Nosotros tenemos moléculas que tienen nitrógeno como parte de nuestras estructuras o biomoléculas celulares. El nitrógeno normalmente, esas moléculas lo integran gracias a la presencia de un aminoácido. Entonces hay aminoácidos que funcionan como estos bases o como estos precursores de moléculas nitrogenadas o de otras moléculas, y aquí vienen tres ejemplos esenciales que ustedes sepan y que los vamos a ir revisando a lo largo del curso con mayor profundidad. Bases nitrogenadas son las que forman los nucleótidos y ácidos nucleicos, y pues estos sí no necesitan presentación. El ADN y el ARN, que contiene sus bases nitrogenadas, ellas necesitan a los aminoácidos como precursores para formarse. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Adenina, timina, guanina, citosina y uracilo. Muy bien, entonces para que se formen todas esas, sí o sí necesito aminoácidos.
El grupo hemo, famosísimo por la hemoglobina, por la mioglobina, también está en citocromos. Este también requiere aminoácidos para formarse. La clorofila es el pigmento clave de la fotosíntesis de las plantas, también necesita aminoácidos para formarse. Entonces, lo que estoy tratando con estas diapositivas es que ustedes extiendan más allá su panorama de que la función de los aminoácidos no se limita a ir a formar proteínas, sino que tienen muchas otras funciones en nuestro metabolismo y por supuesto que también son funciones vitales. Y luego hay otros aminoácidos que son intermediarios metabólicos. Por ejemplo, hay aminoácidos en el ciclo de la urea, que decíamos ayer que la urea era la molécula que nos permitía desechar de nuestro cuerpo los compuestos nitrogenados, y aquí están aminoácidos que son no estándar, que los revisábamos también ayer algunos de ellos, la arginina, la citrulina y la ornitina, que participan en la síntesis de la urea en el hígado para que posteriormente la urea pues, sea excretada a través de la orina y nos permite eliminar nitrógeno de nuestro cuerpo. Bueno, arginina, citrulina y ornitina son aminoácidos con función en vías metabólicas, específicamente el ciclo de la urea en este ejemplo. Aquí está la estructura de la citrulina y de la ornitina. Si ustedes se fijan en estas dos, pues son iguales la estructura que de los aminoácidos estándar. El carbono alfa, el grupo carboxilo, el grupo amino y la cadena lateral. La citrulina y acá igual, carbono alfa, carboxilo, amino y cadena lateral de la ornitina. Nada más que son aminoácidos no estándar. ¿Por qué? ¿Por qué decíamos que eran los no estándar? No, esos son los esenciales. ¿Los no estándar cuáles son? Los que no forman parte de las proteínas. Esos son los no estándar. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a revisar también aquí lo que me estaban comentando ahorita sobre los aminoácidos modificados. A diferencia de los ejemplos que les acabo de dar, en donde decíamos que el aminoácido por sí solo o es precursor de otras moléculas o es precursor de un neurotransmisor, pero él solito, sin necesidad de integrarse a una proteína, lo hace. Bueno, hay aminoácidos modificados, pero estas modificaciones sí son después de la síntesis de la proteína en el ribosoma. Son las llamadas modificaciones posttransduccionales, que aquí vienen algunos ejemplos resumidos en esta imagen. La ubiquitinación, la fosforilación, la acetilación, la metilación, la proteólisis, la glicosilación, la prenilación. Bueno, estas modificaciones, o cuando yo digo, ay, es que la proteína se fosforiló, tengo que entender que no es como tal la proteína la que sufre la adición del fosfato, sino que es un aminoácido que está dentro de esa proteína la que sufre esa unión del fosfato. Y a ese aminoácido ahora se le llama aminoácido modificado. Y aquí traigo algunos ejemplos de estas modificaciones. Y las modificaciones son claves en los procesos de coagulación, señalización, estabilidad estructural y sobre todo también en regulaciones enzimáticas. Uy, se ve bien chiquito, pero aquí se los voy a ir diciendo. Ejemplos. El ácido gamma carboxiglutámico, aquí en el primero. Gracias, Mario. Se encuentra en proteínas de la coagulación sanguínea como la protrombina, permite la unión de calcio, es esencial para la activación de factores de coagulación. La vitamina K es necesaria para su formación y cuando nosotros tenemos deficiencia de la vitamina K, entonces en consecuencia tenemos problemas de coagulación y riesgo de hemorragia porque no se puede sintetizar o modificar de manera adecuada este ácido carboxiglutámico. Obviamente, si ustedes ven el nombre carboxiglutámico, quiere decir que al ácido glutámico se le adicionó un carboxilo adicional. ¿Sí? 4-hidroxiprolina y 4-hidroxilisina. Son modificaciones posttransduccionales del colágeno, o es el ejemplo clásico del colágeno. La 4-hidroxiprolina refuerza la estructura del colágeno, estabilizando su triple hélice. Su formación requiere vitamina C y el déficit de la vitamina C da como consecuencia una enfermedad que se llama escorbuto. Lo vamos a revisar en la próxima clase. Y luego la hidroxilisina es esencial para que se den los enlaces cruzados y permite la unión también de carbohidratos al colágeno, aumentando su resistencia.
¿Qué tipo de modificación tiene la hidroxiprolina e hidroxilisina? La adición de grupos hidroxilo. Muy bien. Fosforilación. La fosforilación es clave para la regulación de proteínas y ocurre en aminoácidos con grupos hidroxilos como la serina, trionina y tirosina. Si ustedes se van y recuerdan la estructura de estos tres, son polares y tienen hidroxilos en sus cadenas laterales. La fosforilación es un mecanismo clave de señalización celular y del metabolismo. Por ejemplo, la enzima que se llama glucógeno sintasa, cuando está fosforilada, se inhibe la síntesis del glucógeno y cuando está desfosforilada se activa la síntesis del glucógeno. Entonces, el hecho de ponerle un fosfato o quitárselo a un aminoácido dentro de una proteína que tiene función enzimática, le cambia o le da propiedades distintas a esta enzima y normalmente se asocia con procesos de activación o inactivación. La importancia de esta enzima pues controla los niveles de glucosa en el cuerpo. Y luego aquí les menciono de aminoácidos modificados la selenocisteína, que ayer decíamos que era el aminoácido 21, porque sí está o sí se produce directamente y es similar a la cisteína, pero tiene selenio en lugar de azufre. Se encuentra en enzimas antioxidantes como la glutatión peroxidasa y protege a las células del daño oxidativo. Y luego la pirolicina, que es el aminoácido 22, se encuentra en las arqueas de algunas bacterias, no está en los humanos y es importante en enzimas metabólicas especializadas pues, de estos organismos. Y ustedes acá a la derecha ven los ejemplos del carboxiglutamato, que si ustedes se fijan, este es el carbono alfa, carboxilo, amino. Esta era la cadena lateral, pero tiene adicional un carboxilo. Y luego la hidroxiprolina, pues reconózcanla por su anillo rígido y planar, su amina secundaria y tiene un hidroxilo que normalmente la prolina no tiene. La hidroxilisina, esta es la cadena lateral de la lisina y aquí está el hidroxilo adicional de la hidroxilisina. Y la fosfoserina, pues tiene el fosfato aquí grandote, PO4, adicionado a la serina. ¿Sí? Esos son aminoácidos modificados. Y si se fijan, si ponen atención a los detalles, aquí hay un enlace, aquí hay un enlace, aquí hay otro enlace, aquí hay otro enlace, igual aquí, 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 acá. Eso nos dice que esos grupos aminos y carboxilos no están libres, sino que están formando un enlace peptídico con otras proteínas. Y ahora vamos a revisar el enlace peptídico, hablando de algunos términos que tienen que ver con pues, las moléculas que se originan gracias al enlace peptídico, ¿verdad? Los polipéptidos son polímeros lineales formados por aminoácidos. Y los aminoácidos están unidos por enlaces peptídicos, que químicamente el enlace peptídico es un enlace de tipo amida. ¿Cómo se forma un enlace peptídico? Bueno, se forma cuando el grupo amino de un aminoácido ataca al grupo carboxilo de otro aminoácido. En una reacción de deshidratación se libera una molécula de agua y una vez unidos en un polipéptido, los aminoácidos se llaman residuos. Esta palabra a veces nos confunde porque en el libro dice, tiene un residuo de serina. Y luego dicen, ¿por qué se llama residuo? Bueno, cuando un aminoácido ya está dentro de una proteína, se le llama residuo de lo que sea, residuo de glicina, residuo de serina, residuo de trionina. Aquí está la imagen de Ferrier y luego la de Maquis. Valina con su grupo carboxilato, alanina con su grupo amino cargado. Y estos dos se condensan, se va 2 hidrógenos de aquí, un oxígeno de acá, liberan una molécula de agua, esta es una reacción de deshidratación y se forma el famosísimo enlace peptídico. El enlace peptídico tiene un carbonilo, que es el C con doble enlace O, y tiene este residuo del grupo amino. Este es el enlace peptídico, el que está entre carbono y nitrógeno. Y acá pues lo ven también, miren, aquí está el amino con su carguita adicional, el carboxilo con su carga negativa, y lo que ocurre es pues que se forma una molécula de agua con 2 hidrógenos de este amino, con un oxígeno de acá, y se enlaza el carbono aquí en esfera negra con el nitrógeno aquí en esfera azul, y este de aquí es el enlace peptídico. Ese de ahí. ¿Dudas de cómo se forma un enlace peptídico? Muy bien, luego cosas bien fáciles. Un dipéptido tiene 2 aminoácidos.
Un tripéptido tiene 3, un tetrapéptido tiene 4 y un polipéptido pues es una cadena más larga de aminoácidos. Y esta parte de acá también es importante que ustedes la ubiquen porque se usa en los péptidos pequeños, no tanto en las proteínas grandes porque sería complejo, pero los péptidos tienen nomenclatura o tienen reglas para hacer la nomenclatura. Y vamos a ubicar siempre el extremo amino terminal, que es el aminoácido número 1, y el extremo carboxilo terminal, que es el último aminoácido. Entonces, el 1, en este caso es la tirosina, el 2 es la alanina, el 3 es la cisteína y el 4 es la glicina. De izquierda a derecha, amino terminal y carboxilo terminal. Si yo les presentara esta imagen al revés, quiere decir que si aquí está el amino y ahí el carboxilo, el aminoácido número 1 siempre es el que tenga el amino. No importa que se las dibujen al derecho o al revés, patas para arriba o patas para abajo, ¿ok? Y la forma en la que se nombran estos péptidos es considerando como aminoácido principal al que tiene el extremo carboxilo, por lo cual este se nombra de manera completa, este se va a llamar glicina, y el resto de los otros aminoácidos se forman como, o se nombran como, ay, ¿cómo es la palabra? Metilo, propilo, ¿cómo se llaman? Bueno, le vamos a dar la terminación il, ¿ok? Ahorita me acuerdo cuál es el término correcto que no me acuerdo. Sustituyentes, ¿no? Se nombran como sustituyentes. Si no lo estoy diciendo bien, bueno, ahí se los corrijo cuando me acuerde. Pero bueno, ese es tirosil, alanil, cisteinil, glicina. A lo que voy es que el nombre del péptido respeta que el que tiene el carboxilo es el que se nombra completo y los demás se nombran como sustituyentes. Sí era la palabra correcta, sustituyentes. Los sustituyentes en química tienen la terminación il. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas de este? ¿No era también la palabra radical? No, era sustituyente. Sí. La que quería utilizar era sustituyente. Muy bien. Y luego, las proteínas, pues acuérdense que tienen un plegamiento tridimensional, es decir, sí el ribosoma va sacando los enlaces peptídicos y va creando la proteína, pero luego que sale el ribosoma empiezan las chaperonas a darle forma a estas proteínas hasta que llegan a una estructura que se conoce como estructura nativa. La estructura nativa de las proteínas es la forma en la cual las interacciones químicas de estos átomos que están formando parte de esta cadena polipeptídica tienen la mayor estabilidad. Entonces las chaperonas se encargan de estar a juego y error buscando la mayor estabilidad y forman la proteína más estable que se le conoce como estructura tridimensional nativa. Con respecto a esta estructura tridimensional nativa, está limitada el plegamiento a una característica muy importante de los enlaces peptídicos, que eso es la limitación que tienen en la rotación y que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Miren, ya con esta vamos a terminar la clase de hoy. Esto fue descubierto o fue estudiado por el grupo de investigación de Linus Pauling en los años 50. Y ellos determinaron que el enlace peptídico tiene una conformación rígida y planar y lo hicieron mediante una técnica que se llama difracción de rayos X. Encontraron que la distancia entre el enlace carbono-nitrógeno es de 1.33 y que es más corto que un enlace entre carbono y nitrógeno normal. Quiere decir que este enlace que se da entre, aquí está, entre el carbono y el nitrógeno, o aquí está, entre el carbono y el nitrógeno, en esta de Ferrier, es más corto que el que se da en cualquier otra molécula que comparta o que tenga estos dos elementos enlazados. Y concluyeron que entonces una de las características del enlace peptídico es tener carácter parcial de doble enlace. ¿Qué significa eso? Indica que los enlaces peptídicos son híbridos en resonancia. Palabras que a lo mejor no nos acordamos, pero aquí más o menos vamos a recordarlas. En la imagen de acá arriba nos explica cuál es el proceso de resonancia. No sé si lo vieron en química, pero hay moléculas que pueden tener resonancia porque sus electrones no se mantienen en una sola posición, sino que se están moviendo de un lado a otro. ¿Sí? Bueno, aquí también vean ustedes a la derecha aquí en esta forma 1, cómo está el enlace, como normalmente nosotros lo vemos, pero existe un proceso de resonancia
en donde este doble enlace entre el carbonilo y el oxígeno puede moverse hasta acá. Pero es un equilibrio entre estas dos formas, lo cual hace que este no se comporte como un enlace normal de otra molécula entre carbono y nitrógeno, sino que tenga carácter parcial de doble enlace, porque gracias a la resonancia puede tener esta dualidad de parecer ser un doble enlace. ¿Ok? Esta es una característica. ¿Y eso qué? A mí que me interesa que se esté moviendo el electrón de aquí para acá. Bueno, eso le da propiedades distintas al enlace peptídico. Y esa propiedad tiene que ver con la rigidez. Debido a la rigidez del enlace peptídico, por lo menos un tercio de los enlaces del esqueleto peptídico no pueden girar con libertad. En consecuencia, aquí se me fue, existen límites en el número de posibilidades conformacionales. Y esto lo contextualizo con lo que veíamos en la diapo anterior de la proteína nativa. O sea, sí, la proteína nativa tiene que tomar una conformación estable, pero el enlace peptídico que tiene una característica parcial de doble enlace limita a que pueda plegarse de la manera en la que ella quiera, la proteína. Aquí están resumidas. Enlace peptídico en proteínas tiene carácter parcial de doble enlace, es rígido y planar. Y luego viene un término que no se los mencioné ahorita, pero aquí rápido, es en su mayoría de configuración trans y es no cargado pero polar. ¿Qué quiere decir configuración trans? Y este también es un término de química orgánica. Si ustedes ven la diferencia entre esta y esta, aquí dice enlace peptídico trans y cis. Si les pongo el jueguito eso de encuentra las diferencias, ¿cuál es la diferencia principal? Ajá, las R's, ¿verdad? Aquí las R's están en contraparte o atravesadas o transversales y aquí están hacia el mismo lado, las cadenas laterales. Y nos dice entonces que normalmente es de configuración trans. ¿Por qué? Porque también si son cadenas laterales muy grandes, existe o podría existir, aquí como en la configuración cis, un fenómeno que se llama impedimento estérico o impedimento de espacio, que hace que se estén repeliendo entre las moléculas de esta misma molécula. Entonces normalmente va una cadena hacia abajo, una hacia arriba, una hacia abajo, una hacia arriba, una hacia abajo, una hacia arriba. ¿Sí? Estas son las características del enlace peptídico. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien, chicos, entonces mañana continuamos. Creo que me faltó el enlace disulfuro. Sí, me faltaron como 3 diapos, se las doy mañana y comenzamos lo de proteínas ya. ¿Sí? Gracias. Por nada.